desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Buenas, familia de Casa Cristiana Piedras Vivas, les saluda Elena Pizarro. Voy a compartirles el capítulo 16 de Hechos, del versículo 1 al 40. Este contiene 3 eventos: cuando Timoteo acompaña a Pablo y a Silas en su viaje misionero, la visión del varón macedónico y el encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos. Pablo con Silas viajan y llegan a Derbe y a Listra. Aquí encuentran a Timoteo, un joven discípulo que había estado sirviendo al Señor, del cual tenían buen testimonio. Timoteo era hijo de madre judía creyente y padre griego. Pablo quiso que Timoteo vaya con él, y a fin de no obstaculizar el ministerio entre los judíos que había en aquellos lugares, Pablo lo circuncidó, ya que sabían que su padre era griego. Timoteo formó parte de su equipo de misioneros. Esto nos muestra que Dios provee las necesidades, pues Juan, Marcos y Bernabé habían dejado a Pablo y ahora sería Timoteo quien acompañaría en esta misión. Pablo, Silas y Timoteo iban fortaleciendo las iglesias y fueron aumentando en número cada día. Tuvieron éxito en esta su obra misionera. Luego, al atravesar Frigia y Galicia, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Pues vemos cómo el Espíritu Santo dirigía el trabajo misionero de Pablo y les mostraba que aún no era el tiempo para evangelizar allí. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitania, pero una vez más el Espíritu Santo tampoco les permitió. Vemos que Pablo demostró obediencia y decidieron descender en Troas. Fue entonces que en la noche Pablo tuvo una visión. Se le mostró un varón macedónico de pie, rogándole y diciendo que pase a Macedonia a ayudarlos. Ante esto Pablo fue sensible al liderazgo del Espíritu Santo y entendió que Dios les estaba llamando para que anuncien el Evangelio. Dios lo dirigía del continente de Asia al continente de Europa. Vemos que el plan de Dios empezaba a desarrollarse. Pablo pensaba alcanzar unas cuantas ciudades en su región, pero Dios quería darles un continente para ganar más almas para Cristo Jesús. Pablo entonces obedeció a Dios y enseguida partió con su equipo de Troas a Samatrocia, luego a Neópolis y a Filipos, esta primera ciudad de Macedonia, donde estuvieron algunos días. Un día de reposo fueron junto al río donde hacían la oración. Sentándose hablaban a las mujeres ahí reunidas. Fue entonces cuando una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, que adoraba a Dios, es decir, creía en Dios, les estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Fue tocada por el Señor. Luego se bautizó y les demostró su hospitalidad, brindándoles hospedaje en su casa. Un día, mientras iban a la oración, les salió a su encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Estaba poseída por el demonio. Les seguía y daba voces diciéndoles que ellos eran hombres siervos del Dios Altísimo. Y esto se repetía varias veces, ante lo cual Pablo se desagradó
y decidió reprenderlo. Este le dijo al espíritu que salga de ella en el nombre de Jesucristo, y el espíritu demoníaco salió. Los amos de dicha muchacha, al ver esto, vieron que ya no tendrían ganancia, ante lo cual fueron donde Pablo y Silas y los señalaron como judíos que estaban alborotando la ciudad. Llamaron a las autoridades, quienes se los llevaron, los azotaron, los encarcelaron en condiciones de máxima seguridad, cuidados por el carcelero. A medianoche, estando en oración Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Es decir, a pesar de haber sido azotados, estando encarcelados, estaban llenos de gozo alabando a Dios. De pronto vino un gran terremoto. Era algo sobrenatural, porque se abrieron las puertas de las cárceles, las cadenas se soltaron. El carcelero pensó que se habían escapado los presos y en su mente vino la idea de matarse, porque bajo las leyes romanas, si se escapa algún prisionero, ellos recibían la pena de muerte. Ante esto Pablo proclama a gran voz: no hagas ningún mal, le dice, pues todos estamos aquí. Ante ello, el carcelero se sorprende y fue conmovido por el amor y gracia demostrada por Pablo y Silas. Efectivamente, esto nos hace ver el discernimiento que tuvieron ellos por amor al prójimo. No podían perder un alma. El carcelero entonces decidió vivir al estilo de vida que ellos tenían. Se arrepintió, recibió la salvación, él y su familia. Luego se bautizaron. Luego, Pablo y Silas fueron liberados por las mismas autoridades que los habían encarcelado, porque se dieron cuenta que Pablo y Silas no eran judíos sino romanos. Los liberaron más que pronto. Luego ellos se despidieron de Lida y de los hermanos en la fe. Estaban dejando dos notables convertidos, Lida y el carcelero, cuyas vidas habían sido tocadas por Jesús de diferente manera. Este relato nos enseña la obediencia que tenían Pablo, Silas y Timoteo al Señor. Nos enseña que a veces podemos hacer planes, pero Dios, que sabe lo que es mejor para sus hijos, para su iglesia, decide otras estrategias y nos cambia esos planes, y que tenemos que aceptarlos en obediencia. También nos enseña que aun cuando nos encontremos en dificultades o frente a adversidades, debemos de alabarlo, buscarlo al Señor, para poder entrar en gozo y en esa paz que solo Dios puede darnos. Gracias y bendiciones, familia. Somos iglesia, reino de